para aprovechar. Muy buenos días, bienvenidos a esta ponencia que se llama La participación de la sociedad civil en la era de la democracia digital. Esta ponencia la van a sustentar los doctores Luis Enrique Cárdenas Bojes y el doctor Eno Francisco Morán Torres de la Universidad de Colima. Y bueno, pues muchas gracias a la Universidad de Nayarit, a su unidad académica, a la doctora Rocío Victoria, que se ha portado espléndidamente como realmente una gran anfitriona. Y bueno, entonces procedo a leer los currículos de los dos ponentes para que luego darles tiempo reglamentado para la exposición de la ponencia. El doctor Luis Enrique Cárdenas Bojes es licenciado en Derecho y maestro en Administración de Justicia por la Universidad de Colima y es doctor en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dentro del programa del PNPC de CONACYT. Es integrante del cuerpo académico UCOLCA 72 de Derecho Constitucional y trabaja en la línea temas de democracia, Estado constitucional, percepción social de la ley y cultura de los derechos humanos. Y tiene diversos capítulos escritos relacionados con estas líneas temáticas. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, donde se ha desempeñado como coordinador académico y subdirector. Y además tiene perfil promedio como profesor investigador. El doctor Eno Francisco Morán Torres es doctor en Derecho, egresado del programa del doctorado interinstitucional en Derecho, perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Es actualmente director de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y es también profesor investigador en la Facultad de Derecho de la misma universidad, miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Antes de darles la palabra, bueno, yo les agradezco la oportunidad. Soy también yo profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y entonces soy José Ángel Méndez Rivera y con ese carácter me voy a permitir moderar esta ponencia. Entonces, doy la voz no sé si en el orden que leí los currículos, doctor Francisco, ¿quién empieza? ¿Quiere empezar usted, doctor Eno? Doctor Méndez, buenos días a usted y buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. Será el doctor Luis Cárdenas Bojes quien presente la ponencia, así fue acordado por ambos. Si usted no tiene inconveniente. No hay inconveniente. Adelante, doctor Cárdenas. Muchas gracias. Bueno, primeramente, pues agradeciendo el turno, el uso de la voz y de video por esta modalidad y la novedad creciente en que se desarrolla ese seminario de Derecho Digital en tiempos de esta pandemia. Aprovecho este espacio para agradecer la invitación como disertante sobre temas relacionados con la ciencia jurídica en sus diversas modalidades. También agradecer y felicitar el primer aspecto a los organizadores y coorganizadores por esta invitación y el segundo aspecto por la fuente de sinergias, recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo la materialización de este seminario. De manera especial, la Unidad Académica de Derecho, la Universidad Autónoma de Nayarit, la doctora Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez, le mando un fuerte saludo, colega, de manera similar a la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, la ANFAD en la quinta circunscripción, así como mi alma mater, la Facultad de Derecho, la Universidad de Colima, en los cuales se integraron los festejos del Mes Nacional del Derecho Digital, celebración que organiza la prestigiosa Academia Mexicana de Derecho Informático. A los alumnos, nuestros alumnos de ambas unidades académicas, razón de estos espacios de disertaciones de conocimiento, colegas de instituciones académicas convocantes, los cuerpos académicos de ambas universidades, becarios que son parte también de estos temas entre relación de la sociedad civil y como parte de la ejecución de un proyecto sobre la temática en desarrollo, así como aquellas otras personas que se suman a esta transmisión de manera digital. Voy a compartir la pantalla para el tema de la presentación. Bueno, en el razonamiento que se propone, para comenzar, resulta ser parte de un eje temático que tiene interés social, aunque el título del mismo sea un poco amplio. Se va a centrar al menos en el objetivo de los retos o visiones de la sociedad civil mexicana en la era de la democracia digital globalizadora, teniendo como referencia a la sociedad civil, la democracia digital, o en los tiempos de la era digital, enmarcados en una contingencia de salud por la que atraviesa nuestra sociedad mexicana.
Esta disertación se desarrolla de manera conjunta con el colega doctor Eno Francisco Morán Torres, como ya lo mencionó hace unos instantes. Disertar sobre estos retos que tiene la sociedad o agrupaciones de la sociedad civil en una época o momento digital nos ha demostrado que los grandes cambios pueden ocurrir de un breve lapso de tiempo. Los retos en que se han generado a raíz de la pandemia de este coronavirus, conocido como el SARS-CoV-2, por la OMS de la Salud, por su relación estrecha con las grandes familias de los virus del SARS, llamada también como enfermedad COVID-19 por los efectos que genera, por transmitirse de una persona a persona, y nos ha puesto a prueba bajo acierto y error la implementación de medidas de diversa índole como la prevención de la salud, restricciones de tránsito, restricciones de actividades recreativas en espacios públicos de diferente grado y de manera aleatoria en la ciudadanía mexicana a lo largo y ancho del país, generando puntos de tensión social entre el goce y el respeto de ciertos derechos humanos supeditados por la administración de un Estado frente a una pandemia mundial. En nuestro país se generaron, grosso modo, no me voy a meter a todos los decretos ni acuerdos, pero los principales, los decretos del 23 y 24 de marzo y del 14 de mayo de este año, que bajo aciertos y errores se tomaron medidas en materia de salud que inciden en diversos campos como el social, laboral, económico, de comercio, que han tenido repercusión en la educación, en la economía, en la discriminación y globalización, discriminación y violación de los derechos humanos. Así, de esta manera, tenemos especificaciones técnicas en las áreas de la ciencia de salud derivado de estos acuerdos o decretos, que de manera similar ocurre en el tema del acuerdo de la sociedad. En una sociedad civil en donde se genera una era digital, la cual ha generado un sinfín de tensiones por la aplicación de diversas normas heterogéneas o criterios heterogéneos, normativos y administrativos gubernamentales, los cuales en este mismo sentido existe una heterogeneidad de entes a los que son dirigidos. Se ha generado por algunos lados la discriminación, la aplicación de normas que derivan en interpretaciones diversas, restringiendo, permitiendo ciertos actos jurídicos de una persona a otra. La misma sociedad, a través de sus grupos previamente definidos para incentivar la protección de los derechos humanos o de diversos grupos, pueden ser o son, entre otras, las madres solteras, grupos vulnerables o aquellos que están en extrema pobreza, o aquellos que por su condición de género o preferencia sexual son discriminados para participar en ciertos programas sociales, además de considerar los pueblos originarios, entre otros. Se ha dejado de manifiesto que esta serie de retos en los últimos 2 meses nos han venido a demostrar que el Estado mexicano no se encontraba preparado ni está preparado para ser un factor determinante en el cabal cumplimiento de la defensa de los derechos humanos que están vigentes en nuestro país. Por lo tanto, se genera un grado de desconfianza en algunos sectores de la sociedad. En un primer momento, al no contar con parámetros previamente definidos en las diversas áreas, en áreas de contemplar un mínimo de protección de derechos humanos en el desarrollo de una pandemia. Al encontrar estas diferencias sistemáticas en la implementación de medidas de salud como de tipo normativas, tendremos que decir con toda seguridad que el uso indistinto de medidas restrictivas sin una fundamentación clara y por parte de autoridades administrativas en los diferentes niveles ha llegado a atentar contra la esfera de los derechos humanos considerados en nuestro entorno constitucional. Entiéndese como tal medidas como la sana distancia, la utilización de cubrebocas, atención de comercios indispensables que los requieren, en otros no es tan riguroso, en donde algunos comercios solicitan estas medidas, incluso hasta un solo familiar en casos de que asistan a ciertos centros de conveniencia. Restricción de menores de edad, condicionando el acceso o la venta de sus productos si no se cumplen con tales medidas. A la par como existen estas medidas restrictivas o de seguridad, también los podemos mencionar, podemos encontrar otros tantos centros o comercios que no requieren ninguna de las medidas extraordinarias en materia de salud derivado de esta pandemia. Por lo anterior, en un sector social determinado a lo largo y ancho de la República Mexicana se encuentran medidas de carácter administrativa, normas restrictivas diferenciadas en una misma región, en un mismo estado, incluso en municipio, y podemos decir en algunos casos hasta en la misma colonia, donde encontramos diferentes alcances de una disposición normativa que puede ser muy diferente de un local o un comercio que se encuentra a un lado del otro, ¿no? Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su título de Pandemia y Derechos Humanos de las Américas, de su resolución número 1/2020, que se adoptó el 10 de abril,
tiene un apartado de estado de excepción y libertades fundamentales del Estado de Derecho. Señala que en determinadas circunstancias se pudieran ver disminuidos o afectados gradualmente los derechos sociales en aras de hacer frente a una situación de emergencia. Sin embargo, estas medidas que en México se aplicaron a través de los acuerdos y decretos, no llegamos a un estado de excepción o de restricción a grado tal. Simplemente se manifestaron sobre declaratorias o medidas de prevención o medidas extraordinarias, entre otras más. Sin embargo, estas han provocado restricciones de ciertos goces de derechos como la reunión, el derecho de reunión, el derecho de la libertad de circulación en ciertos espacios públicos o comunes que no sean indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales para la propia atención médica o incluso esparcimiento de la sociedad en general. Hasta ese momento no se busca, por un lado, el desconocimiento de estas medidas sanitarias. Tampoco se busca una disminución de la valoración de la norma, sino al contrario, que permita el actuar de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, y se busca que el reto y la participación de los diversos sectores sociales puedan ser factibles para construir bases más sólidas y hacer frente de manera eficaz a una contingencia de salud, derivado de normas, ahora sí, normas generales positivizadas y eficientes que tienen el objetivo de un Estado de Derecho en nuestro país. Ahora bien, el reflejo de esta gran disparidad de información se ha generado por una pandemia que en el Estado mexicano ha sufrido desequilibrios vertiginosos en diversas áreas como cuestión energéticas, hidrocarburos, la propia economía, el comercio informal, incluso el informal, que es de los más golpeados, además del sector académico, como es el caso en este momento, y social, que en ellos encontramos la presencia de derechos reconocidos en su texto fundamental. Nos queda claro que en beneficio de la sociedad. Estos desequilibrios que afectan el desarrollo de la nación mexicana en sus diferentes vertientes ha generado a un grado que los decretos de contingencia generan afectaciones en diversos ámbitos de sectores económicos y por ende no genera un bienestar social. Sin embargo, no podemos supeditar que la ausencia de este bienestar social nos trae como consecuencia una ausencia de democracia. Mucho se ha mencionado que entonces, derivado de este desequilibrio o estas tensiones que existen, es debido a la falta de una democracia o la debida aplicación del poder del pueblo a través de la diferente objetivación de la interconexión del poder a través del pueblo y a través de sus representantes, llámese democracia representativa. Ante esto, ponemos el subtema de la influencia del Estado Nacional y su desarrollo democrático. Retomando Sartori, en sus obras prestigiosas, entre ellas La democracia en 30 lecciones, menciona que las ideas sobre las democracias que están sin un mercado, generan un desarrollo de mercaderías, no precisamente nos va a conllevar a sistemas democráticos, ya que en países asiáticos se ha demostrado que no tienen sistemas democráticos, por ejemplo, Taiwán, Singapur y China, que desde el día de hoy tienen el control del mercado mundial. Pensemos en Singapur, que tiene medidas bastante restrictivas que atentan contra los derechos humanos, incluso con la pena de muerte, donde las medidas tan restrictivas para todos los ciudadanos, incluso los extranjeros, los turistas, no por ello significa que tener medidas tan restrictivas o limitantes de los derechos humanos significa que no tenga un desarrollo social, económico o que permita el desarrollo de una economía más fuerte, porque tenemos un sistema contrario a las democracias, sin embargo, tiene una economía estable que les permite tener cierta confianza o grado de confianza a sus ciudadanos hacia sus gobiernos. Podemos también poner en comparación los países ahora, los latinoamericanos, que en su mayoría con sistemas de tipo democrático, nuestro país, lo vamos a ejemplificar, no puede asegurarse que tenemos un desarrollo ideal, puesto que en la mayoría de las ocasiones la variabilidad de esas economías y desarrollo no solamente implica por un sistema de gobierno, sino por otro tipo de retos que van más allá de un sistema de gobierno. Entonces, hablamos con las ideas de Sartori y los conflictos de nuestra nación, al establecer que hay una desaceleración del desarrollo de diversos tipos que hemos mencionado en momentos anteriores, se supone que no obedece a la existencia o no de un sistema democrático. Más aún se considera un elemento mayor de tipo supranacional o incluso globalizador. Ante la idea de la globalización, ahora debemos entender bajo este concepto la nueva redimensión social, la redimensión normativa constitucional y la forma de entender los nuevos esquemas en que se instituye el actual de un gobierno. Un nuevo enfoque en la educación, en la convivencia,
en una especie de sinfín de medidas novedosas que traen implicaciones para el derecho y la forma en que de ahora en adelante tendremos que tener una concepción muy distinta bajo un enfoque globalizador. ¿De qué podemos ir apuntalando en estos momentos sobre la continuidad? En este momento podemos generar un momento paradigmático que vive nuestro país, no somos los únicos, se debe a una situación de pandemia globalizada, una contingencia globalizada más bien, que inicia en los países asiáticos a principios de este año 2020 y ahora se ha esparcido en todo el mundo. Se cataloga como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud por su rápida propagación. Inciso B o punto 2. La implementación de medidas sanitarias para prever, controlar y mitigar la pandemia está basada en protocolos de otros países, las cuales hemos seguido casi de manera simultánea, que ellos han sufrido la contingencia por virus globalizados, me permito llamarlo como tal, por su rápida propagación, donde dichas implementaciones de medidas de prevención y cuidados de las personas han sido de materias materializados en nuestro país a través de los acuerdos y decretos que mencionamos los principales, no los únicos, al inicio de esta presentación. Por ende, tenemos regulaciones normativas y de tipo administrativas que son parte también del reflejo de un sistema globalizado, que de manera mundial se reflejaron a lo largo y ancho del planeta, a excepción de Suecia, con sus características, que si nos da tiempo, a lo mejor lo abordaremos más adelante sin llegar a polemizar tanto, tendientes a la protección de los derechos humanos, buscando en todo momento beneficiar a los sectores de mayor necesidad, incluyendo también los pueblos originarios, como mencionábamos hace un momento. Otra de las cuestiones que se pueden ir apuntalando es el cambio de modalidad de trabajo presencial por el trabajo desde los hogares, vaya, como estamos la mayoría de nosotros, en diferentes momentos confinados, en el teletrabajo o trabajo de casa a través de las redes digitales, tanto en el sector público, privado y social, en aquellas áreas donde se hace indispensable su actuación, con las medidas de prevención y seguridad que deben ser ajustadas a los criterios de prevención, higiene y seguridad que hemos mencionado, al momento de su jornada laboral, bajo ciertas normas de derecho en materia laboral que en caso de un estado de emergencia sanitaria pueden colocar al riesgo derivado de una misma relación. La actividad de las empresas, sobre todo en el sector servicios, ya llegó a modificarse a esquemas de venta en línea, propiciando mayor desarrollo del uso de las tecnologías, intermediarios que conllevan una nueva regulación de contratos o prestación de servicios, con intermediarios para establecer hasta incluso servicios a domicilio, como lo hemos visto en los últimos 2 meses, se han incrementado de manera exponencial. Y dentro de este mismo, asegurar la estabilidad laboral, la certeza del pago de sus trabajadores durante una contingencia sanitaria, así como mantener la estabilidad de las empresas en general. La modalidad del aprendizaje, en este caso, de la educación a nivel mundial, se concretizó a los hogares en todo el mundo en su mayoría, bajo esquemas en la era digital, usando las redes tecnológicas, espacios o plataformas como estas que estamos en este momento, soportes electrónicos con acceso a información mundial para el desarrollo de la educación a distancia. Con ello trajo aparejado el aumento de la apertura gratuita a recursos, documentos, sitios culturales, educativos que previo a este paradigma de pandemia no eran de libre acceso. Supeditado en todo momento a garantizar el acceso de medios y canales en redes sin discriminación y en toda oportunidad. Estos retos que mencionamos grosso modo enfrentan las diferentes agrupaciones de la sociedad en un estado como el nuestro, donde resulta de gran utilidad analizar el por qué toca el tema de la educación. Es un derecho que se debe estar garantizado su acceso, rescatando que debe ser con un enfoque de los derechos humanos y de igualdad sustantiva. Nuestro artículo 3 es bastante claro, con el respeto a la dignidad de las personas, además de la mejora continua en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los retos que ha dejado ver en la actual administración de la pandemia, en que la medida que no todos los alumnos en los diferentes niveles educativos cuentan con los medios o espacios o esquemas para acceder a la educación virtual a distancia, por medio de las diferentes plataformas que tenemos hoy en día para videoconferencias, videos educativos, subidas de archivos, los cuales en su mayoría dependen en gran medida de muchos tipos de contrataciones de paquetes de datos. En otros casos, el buscar acceder a los medios virtuales mediante acceso a los llamados cibercafés o lugares que implican otro riesgo que tener que desobedecer el distanciamiento social o mantenerse confinados en las casas. Asimismo, en este espacio destinado para llevarlas a cabo, como en los hogares mexicanos, es donde existe una gran mayoría de los casos de concentración o confinamiento, donde encontramos conflictos familiares, problemas económicos, así como de otro tipo, que hace complicada la actualización del derecho, la garantía de la educación en la época digital.
De un momento a otro, el enfoque visión globalizado dejó de ser único en el tema probablemente de las mercaderías o del turismo, como veníamos analizándolo en los últimos años. Ahora ha sido trastocado o se ha trasladado a áreas que no se habían contemplado, como el tema de la educación. No tanto como actualmente estamos en nuestro país, con bastantes o serios retos que existen en la actualidad y que en muchos de los casos hemos tenido que modificar nuestra praxis educativa de manera exponencial. No solamente la educación, también el derecho a la salud, la convivencia, la actividad laboral, entre otras más que hemos mencionado a lo largo de esta disertación. Estableciendo también medidas de seguridad e higiene, disposiciones normativas que en algunos casos suelen ser poco restrictivas en el ámbito de las personas, en sus derechos humanos y sin llegar a un exceso o un estado de excepción, y que en caso de serlo deben ser dictadas de manera temporal y sin la menor afectación de los derechos humanos, mediante la ponderación o colisión de derechos en aras de preservar la vida, especialmente los menores de edad, adultos mayores y aquellos que de acuerdo a sus estatus legales tienen condiciones de ser vulnerados en sus derechos constitucionales, llámese preferencias sexuales, señas, estado de maternidad y otros más que hemos mencionado. El Estado Nacional globalizado y su transformación, citando a George Sorensen, podemos estar mencionando que con base en lo anterior merece ser la siguiente reflexión. ¿Cómo se ha afectado al Estado? ¿Cómo se ha afectado al Estado? ¿Ha ganado el Estado frente a una globalización forzada que nos hemos visto obligadas como nación mexicana a dar marchas a ese tipo de sistemas de cambios en todas las áreas multifactoriales? ¿Las decisiones que se han tomado por el Estado o por los ciudadanos siguen el mismo cauce o hay alguna diferencia? Citando ahora sí a George Sorensen, sobre el tema de la globalización y la transformación del Estado, nos menciona que la globalización para algunos expertos en el tema ha debilitado a los estados, porque en algunos casos los somete a presión. Para otros son fortalecidos antes que debilitarlos. Es decir, en estos momentos de contingencia globalizada, en efectos globalizados, en su mayoría casi homogéneos, porque parecer difícilmente los estados pueden sustraerse. Como mencionábamos casi al inicio de esta presentación, pues hemos adoptado medidas globalizadas en distintas materias, en materia educativa, de salud, laboral, sanitaria, de prevención, de desarrollo económico, donde otros países que veían un poco la delantera respecto a nuestra nación mexicana han sido probados de manera eficaz o no tanto eficaz, como mencionábamos el caso de Suecia. Con todo lo anterior, la democracia hoy en día, es decir, la manera que se ejerce el poder del pueblo, pareciera ser que se contrapone. Es decir, por un lado, encontramos la sociedad que reclama sobre el actuar del Estado con medidas más firmes y coercitivas. Por otro lado, encontramos otro grupo de la sociedad que se manifiesta en favor de medidas más proclives a reactivar la actividad social, con todos los aspectos que ello implica. Tenemos diferentes concepciones de la manera en que se puede cuestionar que ha actuado nuestro Estado mexicano. Es decir, tenemos dos aspectos o dos medios por los cuales la sociedad reclama al Estado la forma en que se está gobernando, en que se está haciendo el uso de la democracia representativa, aplicando medidas más restrictivas por un lado y por otro medidas de reactivación en la vida social con medidas menos drásticas. Hacer este cuestionamiento del Estado puede ser que en algún momento se diga que este Estado falló o que el Estado ganó. Es decir, existen estados que mantienen control o hay estados que son más débiles. Podemos hablar no solamente de estados, también las demarcaciones municipales bajo el esquema señalado, pero en realidad hacia donde se propone esta disertación es la transformación. Es indudable, por lo tanto, que vivimos en una transformación de estado que deriva de una globalización. Ya para ir cerrando incluso por el tiempo, una globalización que se transforma a los estados en nuevas formas de gobernar, de dar servicios como la educación, salud, seguridad, economía e inversiones. Debe existir un reacondicionamiento de la forma de ver cómo se aplican diversas normas para gobernar a la sociedad sin vulnerar los derechos humanos y evitar decir si el Estado ganó o perdió, sin decir que el Estado aplicó medidas más restrictivas de libertades para ganar una contingencia. ¿O será que es para ganarle a un grupo de la sociedad, a un determinado estatus o a una determinada región en específico, que busca
para ganar la sociedad, el cual busca nuevas formas en que el actuar del Estado moderno debe de reconfigurarse. Como se ha dejado en claro en las ideas anteriores, no se trata de ganar una pandemia o una contingencia mundial. Al final de cuentas, se habrá superado en el corto, mediano o largo plazo. El tema de la salud pública nos dirá que llegó a una inmunidad del virus. Muy seguramente las autoridades en esta materia no lograrán dar esa noticia, que se logre la famosa inmunidad de rebaño. O se va a anunciar que la existencia de una vacuna para este tipo de virus, de la familia del SARS. Pero el Estado y la forma de gobernar, ¿cómo seguirá? El tema de la educación volverá a ser el mismo. Volveremos con las antiguas o clásicas praxis que veníamos llevando en la continuidad en la mayoría o algunos centros educativos. La manera de relacionarnos como seres humanos en cada uno de los individuos en la sociedad va a ser igual o nos vamos a transformar también. Vamos a modificar nuestros esquemas. Las medidas de sanitización serán solamente en caso de contingencias de salud. Los estados o países seguirán actuando hacia un derecho doméstico, solamente revisando sus normas internas, o tendremos como referente el derecho internacional y el tema de la globalización. La contextualización de la globalización en las diferentes áreas de la vida y de la sociedad será igual. Lo anterior nos lleva a varios de los retos del Estado y de los sistemas normativos hacia la transformación de normas, el desarrollo y la evolución de la educación, la economía, las medidas sanitarias atemporales. El Estado no puede verse aislado y ese es en un único planeta que nos encontramos, con la coexistencia de regímenes normativos aislados. Por el contrario, hemos visto cómo unos estados siguen a otros en parámetros distintos que implementan medidas más restrictivas o limitantes de los derechos humanos. Podemos pensar en países europeos como Italia, España, que tenían medidas restrictivas con base a estadísticas en materia de salud. Doctor, ya está en tiempo. Está en tiempo de sus 25 minutos. Para cerrar, bien, ya estoy en la última. Deben existir políticas públicas en materia de salud y gobernanza que resultan complicadas en algunos estados debido a una tradición de costumbre, falta de confianza para alimentar una democracia efectiva. Probablemente donde exista más desconfianza en una sociedad hacia la manera en que se ve un gobierno, resulta menos viable o favorable la transformación de un estado, de la misma sociedad, donde tiene que modificar su actuar o su praxis a toda medida, en las vías posibles. Cuando existe un sistema actual, parece poco fiable en ese sentido. Prácticamente aquí terminamos esta disertación y dejamos correo en caso de que hubieran algunas preguntas del compañero Enoch y su servidor Luis Cárdenas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Cárdenas. Está el chat abierto para que envíen sus preguntas. Luego ya al final las formularemos a los ponentes. ¿Quiere usted continuar, doctor Enoch Francisco Morán? Adelante, doctor. Doctor Morán. Doctor, le había referido que la ponencia iba a ser presentada por el doctor Luis Cárdenas porque ese fue el acuerdo incluso con el comité organizador. Ah, ok. Gracias. Entonces, el resto del tiempo sería para debate. Si lo hubiera. Bueno, pues vámonos haciendo mientras llegan preguntas al chat. Bueno, a ver, aquí hay algunas preguntas. Dice Alba Xochitl Buenrostro, dice, considera, a ver, nomás permítanme, sí, déjenme ordenar aquí bien el chat. Dice, considera que fortalece la democracia digital y debieran realizarse más estudios o investigación como los realizados por el ITESO. Y luego dice artículo 19, en caso Notimex, así está la pregunta. ¿Quién la quiere contestar, doctores? Bueno, que si fortalece, ¿me puede plantear nuevamente la pregunta, por favor? Dice doctor? Alba Xochitl Buenrostro, considera que fortalece la democracia digital y debieran realizarse más estudios o investigación como los realizados por el ITESO. Así está la pregunta. Sí, en la medida que exista mayor estudio, avance, cambio de la información, generamos más confianza en un entorno como ocurre en nuestra sociedad mexicana. Si observamos a lo largo y ancho de nuestro país, existe una desconfianza en la manera en que se están tomando las medidas en todos los sentidos, llámese normativas en materia de salud, normativa laboral, normativa en la cuestión educativa. Ha habido aciertos y desaciertos a lo largo y ancho de estos 2 meses, derivado de una desinformación o de distintas formas de presentar información generado por esta contingencia.
En la medida que tengamos información más rápida, confiable y globalizada, los ciudadanos tendrán mayor confianza y certeza para actuar ante estos casos de contingencia y poder estar al nivel de las reformas y al nivel del cambio paradigmático que estamos viviendo hoy en día. En el caso de Suecia, sin polemizarlo tanto porque ha generado bastantes críticas, en el caso de Suecia, el porcentaje que manda sus observatorios en materia de control de confianza de su gobierno inició antes de la pandemia en un 47% la percepción de la confianza de la sociedad hacia el gobierno. Todavía hace 4 días mostraba que el grado de confianza de los ciudadanos se elevó al 70% en las medidas que había utilizado el gobierno para hacer frente. Es decir, ¿por qué lo mencionamos en este caso? La manera en que actuó, las medidas no restrictivas o menos restrictivas, sino más bien eran voluntarias para atender estos casos, se atendió a que existía mayor confianza en la manera de actuar sus gobiernos. Probablemente ellos llevaron otro tipo de transformación de Estado, otra transformación que conlleva a tomar medidas probablemente para nosotros, en una gran mayoría, muy agresivas o muy desinteresadas por el hecho de no poner una restricción tan fuerte, donde ellos libremente podrían estar en los lugares públicos y solamente aquellas personas, por su sana voluntad que quisieran confinarse, lo puedan hacer, especialmente las personas mayores de edad. En cambio, los demás, los comercios, la educación, continuó de una manera más estable. ¿Esto qué se debe? Se debe por la confianza que, de acuerdo con las estadísticas medidas en este país, se considera que vino a favorecer la manera en cómo ven la participación y las decisiones de sus gobiernos en diferentes temas. Hay críticas en este país en la manera en que utilizó el manejo de diferentes medidas de política pública en la sociedad. Sin embargo, si buscamos al 100% las estadísticas también en materia de salud, ellos se encuentran por mitad con respecto a la nación mexicana en cuestión de enfermos y personas que han fallecido. No podemos compararlo obviamente por el total de los habitantes, jamás, demasiados pequeños, pero si nos vamos al 100% tenemos la mitad de personas infectadas y la mitad de personas que han fallecido por estos virus. Claro, son medidas que incluso no más allá de 5 días se había emitido información de la OMS que habían adoptado como una viabilidad del modelo que utilizó Suecia para hacer frente a este tipo de contingencias. ¿A esto con qué lo relacionan? En la medida que existan estudios más certeros de que sí funcionan o no estas medidas que afectan en el derecho, afectan en el campo laboral, afectan en el aspecto económico, en el aspecto del desarrollo de los países, en la medida que sean más fiables, confiables, la información que se genera en las diversas universidades, vamos a tener una mayor certeza y mejor aplicación de ver cómo el Estado se transforma para tomar medidas distintas. Creo que en la medida que no existe confianza o existe disparidad de información, hemos cometido errores. Simplemente el tema del cubrebocas en algunas autoridades, yo no soy autoridad de esta materia, pero se mencionaba por el propio gobierno en sus niveles que en algunos casos el tema del cubrebocas no era necesario, que no servía de nada. Otros decían que sí, que solamente para las personas contagiadas. Decían, bueno, entonces ¿a quién hacemos caso? O todos, o los que salen, o para evitar. Para los que no estaban contagiados no era necesario, según los expertos. Para otros sí. Para otros estados de la República era estrictamente necesario incluso para hacer compras, alimentación, el derecho al alimento para poder ingresar a ciertos comercios. Esos estudios en la manera que genera confianza, genera mayor aplicación de una transformación de Estado. Creo que no deberá ser si el Estado ganó o perdió. Yo creo que el apuntalaje debe ser si el Estado se ha transformado para adoptar medidas que coadyuven a la protección de los derechos humanos. Es complicado, bastante. Tiene que haber mucha información con mucha confianza participando la sociedad civil, las diferentes agrupaciones, el gobierno y la información que deviene de otros países que ya tienen un poco más de experiencia, porque en el mediano corto plazo vamos a estar viviendo contingencias de salud muy seguramente repetitivas cada 5 o 10 años. Por lo tanto, tenemos que estar transformándonos no solamente a tener medidas restrictivas, sino modificadas. En el aspecto académico, como estamos, probablemente nos vamos a tener que acostumbrar a tener ese tipo de foros en materia digital, porque incluso aligera costos en todos los sentidos, permite la comunicación en la mayoría de los casos, y tratando de dar el acceso a estos medios a aquellos alumnos que están en condiciones no óptimas para poder establecer conexión. Sin embargo, como se ha visto en los congresos ahora internacionales, que se conectan en la madrugada a diferentes horas del día,
en contraposición con los usos de horario en otros países, ha sido bastante interesante. Y pareciera, desde mi punto de vista, que es parte de la transformación social del Estado en la materia educativa. ¿Sale? Correcto, muy bien, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Karen Aguayo Mota. Dice, esta pandemia trajo consigo tensiones en distintas estructuras sociales, económicas, políticas, etcétera, que afectan y vulneran sistemática y principalmente a los DESCA, o sea, a los derechos políticos, económicos y sociales, en el caso de México. Los índices de violencia, dice la Karen, aumentan y los grupos sociales en mayor riesgo se colocan en mayor desventaja y condiciones de vulnerabilidad. Y luego, desde su perspectiva, pregunta, ¿cuál debería ser la estrategia específica del Estado para frenar la crisis inminente de los derechos humanos en esta nueva normalidad? Bueno, gracias, Karen. Pues esa es una pregunta que no podría responder así a manera específica porque implica de muchos estudios, implica de la participación y el resultado de este tipo de participaciones o foros académicos de esas universidades. Porque si bien es cierto, incluso ha habido agrupaciones de gobernadores que se han reunido para tomar ciertas medidas en lo particular. Probablemente dentro de la transformación del Estado mexicano deben irse preparando protocolos o ciertas normas bajo ciertos parámetros muy bien definidos para decidir cómo actuar específicamente para los grupos vulnerables, específicamente para aquellas personas que están en un mayor estado de necesidad. Otras que están infectadas u otras no. Tomamos el caso de que hay personas que son asintomáticas con este tipo de contingencia, pero no podemos saberlo porque no presentan síntomas. Aquellas que sí lo presentan, ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos tener la certeza? ¿Cómo podemos tener la certeza de que voy a tomar ciertas medidas en ciertos lugares a ciertas personas y ni siquiera puedo ubicar a los ciudadanos que tienen ciertas afectaciones que me generan un problema de salud de mayor grado, de mayor riesgo? Tenemos que tener muy bien identificados en qué momentos son los grupos sociales los más vulnerables y en qué casos se puede comprobar para tomar medidas muy específicas. Es uno de los grandes retos. Yo dejo las ideas, pero que se tiene que trabajar no solamente, obvio, de la academia, sino especialistas de la salud y otras áreas de la ciencia, no tanto del derecho, no solo del derecho, de diferentes áreas, para determinar quiénes están infectados, con qué grado, quiénes son más vulnerables, en qué lugares se encuentran en tiempo real los focos y que a veces hemos visto un grado de desconfianza que todas las personas que han fallecido, en su mayoría, han fallecido derivado de esta contingencia de salud. Y pareciera ser que las demás enfermedades dejaron de existir. Pareciera ser que todo ocurre en razón a una contingencia. Cuando hemos visto también estadísticas por otros medios informativos, que de la estadística de fallecidos ha sido menor en relación a otro tipo de enfermedades, llámese hipertensión, llámese cáncer, que es de las enfermedades que están atacando de manera exponencial a todo el planeta, feminicidios, vaya, no quiero tocar tanto el tema, porque lo estamos viviendo en carne propia en muchos estados y bueno, tenemos también los problemas de la obesidad, tenemos problemas, muertes por azúcar en la sangre, de un montón de estadística que supera por bastante, por mucho, el tema de una contingencia. Entonces, ¿cómo está actuando el Estado mexicano? Estamos bajo cierto error. Estamos luego considerando, ¿sabes qué? Después de 4 días de hacer las pruebas, resulta que no falleció por este tipo de contingencia o de este virus, sino fue por otra cuestión. Entonces se empieza a disminuir o decaer la confianza hasta qué grado se deben implementar ciertas medidas. Los grupos vulnerables incluso se estarán informados de lo que está existiendo en el país. Todavía en esos tiempos hay ciertas agrupaciones o ciertos territorios del país que no se han enterado de lo que es esta contingencia. Ni siquiera saben cuáles son los efectos o ni siquiera están en sus dialectos porque no tienen acceso a los medios de información. Entonces, debiera tenerse protocolos y con ello generar ciertas especificaciones, llamémoslo así, para poder actuar en determinados momentos y dar el acceso a los grupos vulnerables. Ese es el trabajo muy arduo, no solamente del derecho, sino de todas las áreas del conocimiento y estar preparados porque muy seguramente en la época que nos está tocando vivir, la era digital, pues se van a venir un montón de problemas cotidianamente y que muchas veces incluso afecta el tema de la educación, como hoy en día afecta, pero tenemos un paso más adelante.
no verlo como algo negativo, al contrario. Este tema de la educación nos ha dado un paso de poder interconectar en un mismo momento personas, académicos, profesionales del derecho en diferentes latitudes de la República Mexicana, favoreciendo la interconexión y la educación y este tipo de conocimiento. Nos debe de preocupar, como dice la compañera Karen, aquellas personas que no pueden ingresar a estos medios. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer sinergias entre las diferentes áreas del gobierno, la iniciativa privada, las universidades para hacer la interconexión? Probablemente lugares donde se puedan conectar varias personas en lugares, espacios académicos con sus medidas de higiene. Probablemente establecer ahora, en vez de pequeños cubículos, a lo mejor pequeñas salas donde el estudiante se pueda conectar o, en su caso, incrementar el ancho de banda, la interconexión de manera más amplia a lugares remotos o lugares donde es más difícil el acceso. Tenemos en nuestra universidad, como no será ajena a la suya, también diferentes medidas para aquellos alumnos que están en vulnerabilidad, que no pueden acceder. Ahí tenemos que actuar, hacer efectivo el derecho a la educación, que pueda ser garantizada para todos los estudiantes, y así como este sector de los estudiantes, debe ocurrir también para el resto de los sectores, como las madres solteras, aquellas personas por su condición de pobreza extrema, los grupos originarios, entre otros más que tenemos en nuestro país, ¿no? Espero que con eso a lo mejor pudiéramos acercarnos a alguna de las ideas. Precisamente algunos gobernadores se han reunido ya para tomar análisis en sus respectivos estados sobre las medidas para la reapertura, tomando medidas económicas, sociales, laborales, de salud, etcétera. Permítanme, de una vez le agrego la siguiente pregunta que va vinculada a lo que está diciendo, a la reapertura. Dice Alejandra García, considerando el tiempo de pandemia, se ha visto que se ha afectado la salud y la economía de las personas, pero si se sigue postergando, se entiende que la apertura de la economía, ¿cuál sería el siguiente factor social más afectado y cuánto tiempo tardaría en restablecerse? ¿Qué se debe tener en cuenta para el reacondicionamiento social? Muchas gracias. ¿Quién, perdón, es quien pregunta? O sea, la persona, ¿el nombre de la persona? Sigue postergando la apertura a la normalidad, sobre todo en términos de economía. Dice, ¿cuál sería el siguiente factor social más afectado y cuánto tiempo tardaría en restablecerse? Entiendo que habla de actores económicos. Entiendo que se refiere a los actores más vulnerables económicamente. Así es. Bueno, no escuché el nombre de la persona. Los sectores más afectados. Eso era la pregunta. Alejandra, muchas gracias. Mira, Alejandra, son temas bastante complicados de dar una sola respuesta. Los sectores más afectados es los sectores más vulnerables que se encuentran en la informalidad, aquellos que tienen el menor acceso a la justicia, la educación, a un desarrollo armonizado, que encontramos una gran cantidad de millones de mexicanos. Pueden considerarse en un grupo muy bien valorado porque pueden estar los estudiantes y muchos colegas en esos momentos decir, tengo acceso a un medio educativo, tengo toda mi fuente de trabajo, pero hay una grande cantidad de mexicanos que no se encuentran en esa situación, que afuera están haciendo manifestaciones, que están haciendo conatos de ciertos reclamos a los gobiernos de los estados de la República en algunas latitudes del país, donde están siendo afectados su esfera de derechos, su bienestar, su derecho a mantener, a tener una vida digna, sana, con salud, derecho a un trabajo, que se les son impedidos por una contingencia. ¿Quiénes son los más afectados? Esas personas en vulnerabilidad. Paulatinamente se viene recorriendo, mientras más tiempo pase, como lo hemos visto, se viene ampliando, se viene recorriendo el efecto de manera, efecto dominó, a las pequeñas y medianas empresas. Algunas ya se han declarado en quiebra, otras han tenido que cerrar, han tenido que despedir injustificadamente a sus trabajadores, no los tienen asegurados, y genera un descontrol en el ingreso familiar, en el desarrollo de las familias, y genera un conflicto, un entorno de conflictos al interior de cada una de las casas. Imaginémonos estar confinados cuando tenemos un padre o madre de familia, madres solteras incluso, donde no tienen de qué manera alimentar o dar bienestar a sus hijos porque las garantías que tenemos en nuestra Constitución no pueden ser respetadas por el Estado. Eso me preocupa. Son la manera en que se afectan. ¿Cuánto tiempo va a durar? Es la medida que debe tomar el gobierno federal con los gobiernos de los estados, utilizando la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno. No puedo dar yo la respuesta, no tengo la solución, sino que tenemos que llevar a cabo estudios,
análisis científicos rigurosos, tomando en cuenta la experiencia de otros países, que ya algunos van más adelante que nosotros, probablemente de un mes y medio, que ya declararon terminada la pandemia o estos efectos de contingencia para cada país, doctor, y poder hacer frente. Doctor, ¿Sí? Doctor, le agrego otra pregunta en ese punto. Sí. Una pregunta de Alciri Díaz de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Dice, el anterior ponente, Germán Martínez, nos planteó una problemática de asimetría en la influencia de los contenidos, se entiende, entre los contenidos digitales. Y pregunta, ¿cree que en algún momento nuestro país logre un amplio desarrollo que mejore los perfiles socioeconómicos y preparación para que todos tengamos un acceso digital parejo, piso parejo, diríamos en términos coloquiales? Asegurarlo puede ser muy romántico, pero esos son nuestros retos. Yo creo que la sociedad mexicana se ha demostrado que ante diferentes embates o diferentes contingencias o problemas, la sociedad ha sabido salir avante. Ejemplo de ello es las sinergias que tenemos en estos momentos, que se ha podido llevar a cabo estos tipos de seminarios, estas disertaciones, con todos los retos que ello implica. El día que podemos funcionar con un grado de mayor confianza en la sociedad hacia nuestros gobernantes, independientemente de los sistemas que estén vigentes, en la medida que podamos hacer una sinergia como sociedad en los diferentes medios, creo que sí será posible en un mayor porcentaje. A lo mejor sería muy romántico decir al 100%, porque siempre va a ser una área de oportunidad, un momento que tendremos que modificar. Sin embargo, creo que lo hemos estado haciendo. Tenemos alumnos en esta conferencia a lo largo bueno, desde que inició este seminario, desde las primeras horas de este día hasta las 20 horas, y están haciendo un esfuerzo, un reto por estar acrecentando su nivel educativo, compartirlo incluso con colegas o disentir en diferentes momentos. Creo que es parte de estos retos que se están generando una cantidad enorme de conferencias a lo largo y ancho del país en todas las comunidades académicas, que se van a retomar y se tienen que retomar y llevarlos a los espacios para construir políticas públicas que deben actuarse a la brevedad posible, porque estamos ante riesgos inminentes de pandemias que en lo sucesivo van a ser cotidianamente consideradas en la sociedad. Porque estamos ante virus globalizados, que estamos del otro lado del mundo con un virus y en el lapso de un mes y medio ya tenemos el virus de este lado. Tenemos que acostumbrarnos muy seguramente, ojalá no fuera así, pero muy seguramente vamos a tener que acostumbrarnos. Y el día que nos vuelva a ocurrir una contingencia de esta naturaleza o de otro tipo, poder decir como una especie de botón digital, y decir modo virtual, las universidades, las empresas, el seguro de los trabajadores, el cuidado de los sectores más vulnerados que puedan estar protegidos. Es decir, que no nos agarre por sorpresa. Nosotros preparando precisamente la academia, preparar nuestros planes de estudios, ya no podemos concebirlos meramente presenciales, ya completamente deben estar a la par, en un binomio, la versión presencial y la versión en línea, para si en algún momento se regresa de manera paulatina, de manera presencial, y ocurre de un momento a otro, como ocurrió en nuestro país, otro brote, una contingencia en otra materia, poder cambiar sin ningún problema. Muchos académicos lo han hecho, lo han estado haciendo con las plataformas electrónicas sin ningún problema. Pero otro tantos, hubo personas que decían, bueno, me están forzando a utilizar tecnologías y cambiar la manera de llevar a cabo la aplicación de normas. Simplemente al momento de dar una calificación, ¿cómo voy a calificar el día de hoy? No sé la manera en que voy a evaluar mi rúbrica. Algunos se tuvieron que actualizar de manera forzada y de manera acelerada para modificar los planes y programas, todas las universidades. Y algunos realmente fue un terremoto, para otros fue paulatino, y otros dijeron, no hay problema, tengo preparados mi sistema académico para llevarlo a cabo sin ningún problema. Así como en el aspecto académico debe existir en las normas. Doctor, muy bien. Por razón de tiempo le formulo las dos últimas preguntas para que me dé luego a mí 5 minutos para formular yo una última pregunta. Sí. Dice Juan Pablo Cárdenas, México está preparado para la democracia digital, y Beatriz Quintero dice, ¿considera que estamos preparados para enfrentar la nueva normalidad a la que entramos varios estados a partir del 1 de junio, sobre todo si estamos en semáforo rojo? Serían dos preguntas, una sobre democracia digital y otra sobre qué pasa con esto del semáforo rojo, si
Vamos a entrar ya el día 1 de junio. Tiene usted 5 minutos para que me dé tiempo a mí de una última pregunta, a ver si quiere intervenir el doctor Morán. Muy bien. Sobre democracia digital. Mucho se ha avanzado, nos falta todavía en el sistema de la aplicación del ejercicio del poder a través de la democracia representativa, ahora participativa. Nos falta todavía, es parte de los retos. Algunos de ellos lo estamos supliendo. No estamos preparados, nos llegó de sorpresa a todos. No sabíamos cómo actuar, estábamos imitando, siguiendo protocolos, siguiendo ciertas normas, algunas restrictivas, otras para garantizar el derecho a la salud, garantizar el derecho a la vida. Sin embargo, hemos tenido también aciertos, pero también errores. Sobre eso se han ido supliendo, se han ido modificando. Sobre la democracia digital hay demasiado que realizar, ¿no? Porque el día de mañana, cuando tengamos en el tema de las elecciones, del voto electrónico, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a implementar? ¿Estamos listos para una jornada electoral? ¿Estamos listos para hacer de diferentes maneras, no solamente el voto, sino de diferentes maneras utilizar las plataformas digitales? En algunos casos, algún porcentaje de la sociedad mexicana, claro está que sí. En otros, resulta complicado. Los retos, como futuras generaciones de estudiantes, me dirijo principalmente a ellos, que son el porqué de las universidades y de nosotros como académicos, podemos llamarlo. Debe existir la clara conciencia de lo que tenemos que estar visualizando a partir de hace 2 meses. Nos ha cambiado el panorama, la forma de ver el derecho, de estudiarlo, analizarlo, aplicarlo, interpretarlo igual. La manera de la impartición de justicia y la administración de la misma ha pegado bastante fuerte, sobre todo a los profesionales del derecho. Ha habido reclamos en diferentes entidades. Se ha buscado la solución digital, se ha buscado la manera de que los 3 órdenes de gobierno apliquen las mejores medidas en políticas públicas por el voto que se generó en su momento de los ciudadanos. Eso sobre la democracia digital. Sobre la normalidad, que si estamos listos el 1 de junio, pues yo creo que nunca estamos al 100% preparados. Probablemente por hogares, pero dentro de mi hogar puedo estar preparado. Al exterior hay diferentes maneras de analizarlo, diferentes maneras de conseguirlo. Mientras hay familias que se cuidan y se prevén al 100%, hay vecinos o familias o comercios o gobiernos o estados que no lo están. Hay estados donde un municipio con zona costera, con 2 municipios con zona costera, uno permite el acceso, el otro lo restringe para utilizar zonas costeras. Y dices, a ver, pongámonos de acuerdo. Es que no estamos preparados. Es que yo puedo abrir. El otro vecino dice, yo no puedo abrir por diferentes disposiciones normativas. No estamos totalmente preparados, no tenemos la certeza de cómo actuar. Sin embargo, ahí apuntala o dejo apuntalado los retos que tenemos todos, sin excepción, desde nuestra trinchera, aportar nuestro granito de arroz y ser más conscientes, ser más reales y no ser tan egoístas en la aplicación de diferentes formas. Creo que no creo que deba ser si el Estado ganó o perdió, sino que debemos transformarnos como sociedad o como Estado, transformarnos a una distinta manera de ver la aplicación y el uso del derecho. En la academia, transformarnos, acostumbrarnos a ese tipo de espacios académicos que celebro, de las unidades académicas. Probablemente con la manera paulatina de irse desarrollando en los siguientes semanas o meses, podremos ir buscando, con un compromiso social muy fuerte desde todas nuestras respectivas trincheras, poder hacer frente a pandemias. No sería la primera ni la última y seguramente tendremos otras más si la vida nos permite estar al margen de ello. ¿Sí? Es cuanto para gracias. De participación del maestro. Doctores, les hago yo esta pregunta, la hago yo. A ver, su ponencia se llama La participación de la sociedad civil en la era de la democracia digital. Me parece que con esta pandemia el gobierno, pues, se supone que todas las medidas que está tomando pues, corresponden a una política pública de salud. Aquí la pregunta sería, ¿qué tanto el gobierno consideran que ha tomado en cuenta la sociedad civil utilizando justamente las plataformas digitales? ¿Han opinado los líderes de sociedad civil en la política pública de salud que está implementando el gobierno en esta pandemia? O sea, ese es el tema central de su ponencia.
de sociedad civil y democracia digital. Y bueno, esta se pondría a prueba en este momento con la política pública de salud frente al COVID-19. ¿Está esto sucediendo? Bueno, muy bueno. Adelante, doctor Morán. Sí, gracias, buenos días. Bueno, no obstante el acuerdo existente con el doctor Luis Cárdenas, le agradezco al moderador la diligencia de dirigirme a su servidor una pregunta concreta. Bueno, a mí me parece que habría que distinguir entre lo que es la política pública y una política de gobierno. Pareciera ser que el gobierno no ha dimensionado lo primero. Me parece que no hay un eco de la participación de la sociedad civil, porque simplemente la participación de la sociedad civil ha sido nula. Ha sido nula en este contexto y ha sido nula porque no ha sido escuchada, no porque no quiera participar o porque no quiera interactuar. Cuando se habla de democracia digital, evidentemente no solamente nos referimos a la posibilidad de accesar a un medio, a un espacio virtual o digital, sino que se requieren varios elementos fundamentales que tienen que ver con la democracia sustantiva, entre las cuales se encuentra evidentemente la construcción de ciudadanía, entre las cuales se encuentra el espacio, la información o la formación del espacio público, en el cual implica la politización de la sociedad. ¿Esto qué implica? Implica una participación, generar las condiciones para que la ciudadanía pueda tener ese espacio fértil de participación, pero lo más importante, que su participación sea escuchada y que tenga un impacto. Evidentemente, la gran crisis que estamos viviendo en nuestro país me parece que no solamente es sanitaria. Cuando se hablaba de qué otro factor sigue en afectarse, si ya se afectó la economía y la salud, evidentemente el que ya estamos viviendo tiene que ver con la seguridad, y no solamente con la seguridad jurídica, sino con la propia seguridad pública. Entonces, la participación de la sociedad civil en la digital me parece que está en una transición. En México no todas las personas tienen acceso a los espacios digitales, no todo el mundo tiene garantizado el derecho humano de acceso al Internet. Sin embargo, creo que tenemos que empezar por trabajar en identificar esta idea, esta noción de sociedad civil. El jueves pasado participamos en un congreso internacional en Bilbao a partir de un proyecto que estamos trabajando junto con este equipo, y lo que planteábamos era que la sociedad civil primero necesita identificarse. Necesitamos saber quién es sociedad civil, qué hace la sociedad civil, qué le interesa a la sociedad civil. Lo que le interesa a la sociedad civil no es lo que los políticos creen que les interesa, porque la política pública no se construye en cuatro paredes. La política pública y la identificación de las necesidades de la sociedad se logran a partir del contacto directo. Entonces, en cuanto a la política de salud, pareciera ser que hay un elemento fundamental que nos falta, que el Estado debe garantizar, y es el derecho a la información. Todos debemos estar informados sobre las medidas, sobre las acciones, sobre los datos, las consecuencias, los indicadores, los números de lo que está aconteciendo, pero no solamente en el ámbito exclusivamente de la salud, que es fundamental, sino también otro muy sensible para la población, que es el ámbito de carácter económico, que es parte de lo que refería el doctor Luis Cárdenas Fogues en su intervención. Esto es, al final de cuentas, si no se garantiza, podrá garantizarse la salud, y eso es fundamental. Pero si no se garantiza el bienestar económico, si no se garantiza el acceso a la alimentación, si no se garantiza el acceso a la información, el acceso incluso a la educación, pero una educación real, una educación que pondere efectivamente el aprendizaje significativo del estudiante, pues me parece que no hay una política pública construida desde el Estado que permita atender esta realidad que estamos viviendo y que de alguna otra forma facilite la transición a lo que de manera pomposa se le ha llamado la nueva normalidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Morán. Pues yo cierro espacio de esta ponencia que se tituló La participación de la sociedad civil en la era de la democracia digital, con una reflexión final que nos envía Mario Valdivia, que dice: llegar a la nueva normalidad no debe ser qué es lo que piensan o interpretan los demás, es necesario considerar lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y pues con esto cerramos, agradeciendo a la Universidad Autónoma de Nayarit, a su unidad académica, a su directora muy gentil, la doctora Rocío Victoria Flores, nuestra amiga, además, para orgullo nuestro, egresada de nuestro doctorado interinstitucional en Derecho. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos.